Bueno, les damos información más temprano que en Uruguay 1 de cada 11 mujeres podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Es la segunda causa de mortalidad en las mujeres y es el cáncer más frecuente en las mujeres. Se diagnostican 5 casos nuevos por día. En el mes del cáncer de mama recibimos entonces a Lucía Delgado, vicepresidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, justamente para tener más información y para conocer las actividades que se van a estar realizando. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy importante hablar de este tema. Impacta, ¿no? 1 de cada 11 mujeres, 5 casos nuevos por día. También en estos últimos días estuvo circulando la información de que aumentaron los casos en mujeres menores de 40 años. Estas cifras, primero, ¿eso es así? Y segundo, ¿cómo nos sitúa Uruguay en las cifras de cáncer de mama en el concierto internacional? Bueno, el cáncer de mama es más frecuente en los países que tienen mayor expectativa de vida y en los países con mayor nivel de ingreso. O sea, a diferencia del cáncer de cuello uterino, que predomina, es más frecuente en los países más pobres, con menor nivel de educación, con menor nivel de ingreso y con menor expectativa de vida, el cáncer de mama, igual que el cáncer de colon, son más frecuentes en los países que tienen mayor índice de desarrollo humano, que toman en cuenta la expectativa de vida, el nivel de ingreso, el nivel de educación, y está asociado fundamentalmente al estilo de vida. No se conocen las causas de, por ejemplo, en el caso del cáncer de cuello uterino, claro que más del 90% se vincula a una infección viral por ciertos tipos de virus del papiloma humano que son oncogénicos. En el caso del cáncer de pulmón y otros cánceres tabacodependientes está bien claro el factor de riesgo, el tabaco. En el caso del cáncer de mama se conocen algunos factores que aumentan el riesgo, por ejemplo, envejecer, pero eso es bueno, no está bueno vivir menos para no tener cáncer de mama, ¿verdad? Bueno, pero ser madre después de los 30 años, no amamantar. Claro, ¿no? Pero hay algunos factores de riesgo mucho más importantes que esos y que podemos controlar. Porque a veces uno no elige, puede elegir, pero a veces no cuando ser madre, ni elige, digamos, somos mujeres, que es el principal factor de riesgo, queremos vivir mucho y bien, y entonces, ¿qué podemos hacer para reducir el riesgo de enfermar de cáncer de mama? De lo que se sabe, los principales factores de riesgo están asociados al estilo de vida, y fundamentalmente a la obesidad, al sobrepeso, al sedentarismo, al consumo excesivo de alcohol. Entonces fíjense que ahí, bueno, y al uso de terapia hormonal de reemplazo en la posmenopausia, que no la nombré porque por suerte cada vez se usa menos. Desde que se pudo saber que recibir terapia hormonal de reemplazo luego en la menopausia aumentaba el riesgo de cáncer de mama, bueno, por suerte cada vez se utiliza menos. Hay otras formas de controlar las tuforadas de calor, de reducir el riesgo de osteopenia y de osteoporosis. No es necesario recibir un suplemento de estrógenos y progestágenos, ¿verdad? Entonces, salvo casos que no se pueden controlar con otros tratamientos, por ejemplo, el sedentarismo también aumenta el riesgo de osteoporosis, o sea que las mujeres posmenopáusicas podemos controlar las tuforadas de calor con otros medicamentos, por ejemplo, la venlafaxina, y además haciendo ejercicio regular, que también reduce el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer de endometrio, ¿verdad? Todo, y de riesgo de todo. Y de tantas otras enfermedades crónicas que son la principal causa de muerte. Ni que hablar de lo cardíaco, ¿no? Claro, el ejercicio regular también reduce el riesgo de cáncer de mama. Y bueno, y en caso de que aparezca la osteopenia, la osteoporosis, hay tratamientos no hormonales que permiten controlarla. Reducir el riesgo que aparezca la osteoporosis o tratar la osteoporosis. Entonces, eso se identificó y se ha reducido muchísimo el uso de terapia hormonal de reemplazo. Pero quedan los otros factores que por el contrario han aumentado, y más ahora en pandemia, ¿verdad? Evidentemente lo que pasó en pandemia no está incidiendo en el aumento de incidencia porque lleva años ver ese aumento. Hubo un cambio en el estilo de vida, más sedentarismo, más sobrepeso, más obesidad, que seguramente está explicando ese aumento que no es en las menores de 40. Ahí está. Cuando hablamos de aumento, ¿de qué aumento? Además lo estuve revisando, no es en Uruguay.
Es en el mundo. Es justamente en los países que tienen un estilo de vida como Uruguay. Por ejemplo, en Estados Unidos, ayer, cuando me invitaron, volví a revisar, porque es interesante ver, ¿no? Estados Unidos tiene un registro de cáncer que puede verlo la población general, no solo el equipo de salud, que está abierto a todo el mundo, es libre acceso, ¿no? Que es SER, ¿no? Del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, que es el instituto de gobierno, ¿verdad?, de Estados Unidos, tiene allí registrada la incidencia y la mortalidad, y la incidencia y la mortalidad de acuerdo a la edad y de acuerdo a otras características, ¿verdad?, del cáncer de mama, para todos los cánceres. Y allí se ve muy bien que también hay un aumento de la incidencia de cáncer de mama. Ligero, como en Uruguay, pero aumento al fin y preocupante en consecuencia. Y cuando uno lo mira por intervalo etario también, ese aumento se da en varios intervalos etarios. Y uno de ellos es el de las mujeres de 40 a 45 o 40 a 49 años. Que es el aumento que más preocupa, no es en el único intervalo etario que aumentó, pero es el que más preocupa porque son las mujeres más jóvenes. Claro. ¿A qué se debe el aumento? Y bueno, porque también aumentaron los controles, también sacando el tema de la pandemia. Los controles no reducen el riesgo de tener cáncer. Claro, bueno, pero quizás se detectan en esa franja antes, que antes no se detectaban, y por eso crece también en las más jóvenes. También, como no, también. Pero en realidad, a ver, es un tema que no es para conversar conmigo porque yo soy oncóloga. Si bien me intereso por todos los aspectos, como todos los oncólogos, yo ayer justamente ya hemos conversado en la comisión horaria con el director del Registro Nacional de Cáncer, que es el profesor Enrique Barrios, una persona que ha en los últimos años, más de 10, llevado adelante el Registro Nacional de Cáncer, que es un orgullo para el Uruguay en el mundo, considerado el mejor registro de toda América Latina, de entre los registros nacionales de base poblacional, porque después hay un registro bueno en una ciudad de Colombia, Cali, pero Uruguay es el único país de América Latina que tiene un registro nacional, como tiene Estados Unidos, por ejemplo, de base poblacional y de alta calidad, el único. Entonces, conversando con él varias veces a lo largo de estas semanas, desde que se presentaron esas cifras que ustedes hacían mención, él nos decía que se ha discutido mucho en la IARC de la OMS, ¿verdad?, que lleva los registros de todo el mundo, y que incluso hay una publicación donde en realidad no se sabe, pero se piensa que podría estar vinculado al aumento del sobrepeso, de la obesidad, del sedentarismo, que son factores de riesgo importantes para cáncer de mama, y no solo para cáncer de mama, como decíamos. Más allá de que usted dice de que por supuesto no evita el riesgo de padecerlo, sí el autocontrol y conocerse es uno de los factores que por lo menos evitan que se detecte en etapas más avanzadas. Yo sé que es muy antipático decir que el autocontrol, el autoexamen no ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama, y sí ha demostrado aumentar las biopsias. No digo que no hay que hacerlo, pero no hay que obligarnos. Es decir, porque no se ha demostrado el beneficio. Para muchas mujeres es muy angustiante palparse la mama. Así lo sepan hacer, porque también depende de la mama, si tiene enfermedad benigna, que a veces se palpan nodulitos o quistecitos. Es tremendo, ¿no? Entonces, digamos, como no ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama, pero no se sabe, quizás podría ayudar, ¿verdad?, a mantener los controles, a justamente acordarse, evitar el sobrepeso, claro. En fin. Es bienvenido en aquellas mujeres que el beneficio sea lo más probable y no el riesgo de padecer ansiedad, angustia, sin un beneficio demostrado, ¿verdad? Entonces, el camino sería ir a hacerse el control anual. Lo que los médicos tenemos que hacer énfasis, y por suerte ustedes lo preguntaron de entrada, es, a ver, lo más importante, llevar adelante una vida saludable, porque si hablamos del riesgo de morir, ¿verdad? Todos queremos vivir lo más posible y lo mejor posible. La principal causa de muerte en el mundo y en Uruguay también es un conjunto de enfermedades, las no transmisibles, que antes se llamaban crónicas, que son responsables de 3 de cada 4 muertes. Y esas enfermedades crónicas o no transmisibles, de las cuales el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, la primera son las cardiovasculares, tiene que ver con factores de riesgo asociados al estilo de vida. Tabaco, consumo nocivo de alcohol,
obesidad, falta de ejercicio físico regular. Es protector el ejercicio físico regular, reduce el riesgo de todas esas enfermedades. Y doctora, esto ya es sabido, el estilo de vida no cambia, creo que en todo caso... Cambia, sí, uno puede cambiar. No, pero bueno, a nivel estadístico no estamos viendo un cambio importante. Probablemente la tónica de vida, las exigencias laborales no van en ese sentido, pero... ¿Qué propone la comisión hacer para empezar a cambiar esta realidad cuando ya se sabe claramente que el estilo de vida tiene una influencia fundamental? Se ha trabajado mucho, pero es muy importante que los medios, como esta invitación que tanto agradezco, nos ayuden. Porque parecería que lo que recomendamos los médicos es un estilo de vida aburrido, y no es verdad, ¿no? No tomes, no fumes, no esto, no comas lo rico, lo que todos nos gusta, pero sin embargo se puede comer saludable sin aumentar de peso, sin aumentar el riesgo de otros factores de riesgo, la hipercolesterolemia, etcétera, ¿verdad? Para otras patologías que son principal causa de muerte. Se puede comer sano y rico, bien hecho, atractivo a la vista, exquisito. Entonces, yo claro que se con puede, usted, pero voy a pedir algo y las ofertas no son así. Voy a cenar y las ofertas no, o sea, tengo que elegir especialmente dónde puedo ir. Mi jornada de 10 horas a veces con una familia complica el tema de hacer ejercicio físico. Son cosas que nos pasan a todos. Totalmente de acuerdo, justamente es el gran desafío, ¿verdad? Que entre todos... Pero fundamentalmente ahí son claves las políticas públicas, porque si donde yo trabajo no me dan un espacio para una pausa activa, eso lo hemos recomendado desde hace años, en todas partes del mundo, en el Uruguay también, que tengamos un horario dentro del horario de trabajo donde la empresa o la institución ofrezca la posibilidad de elegir hacer ejercicio. Claro, y ahora también cuando... Pero mi pregunta va enfocada, ¿se está trabajando con los organismos que tienen el poder de tomar decisiones, de regular este tipo de medidas? Pero a veces se trabaja en un sentido que no es suficiente. Fíjese, por ejemplo, ¿no? El rotulado de alimentos. Eso es una medida, porque vamos a entendernos que las medidas propuestas en los países no son un invento de cada país. Cada país lo adapta a su realidad, a sus posibilidades, como debe ser, pero han sido acordadas por los científicos, los expertos de la Organización Mundial de la Salud, y son recomendaciones a todos los países. La OMS la integra en todos los países, ¿verdad? Cuando se hacen las reuniones anuales de la OMS, de la ONU, se tratan los temas de salud y se establecen recomendaciones a los países fuertes. Los países las cumplen o no. Fíjense que el rotulado de alimentos, que es clave, porque como yo puedo saber cuando voy a comprar qué es lo saludable y qué no, si tengo que leer una cosa que nadie entiende, nadie. Pero costó ponerlo, ¿eh? Pero costó, ¿por qué? Porque en este mundo todo es dinero, ¿verdad? Las empresas se tienen que reconvertir, porque tampoco, a ver, es muy complejo, ¿no? O sea, imponer el rotulado de alimentos implica que todos aquellos que producían alfajores, por ejemplo, todas esas cosas que a todos nos gustan, van a tener que producir otra cosa, porque si no tienen que cerrar y los trabajadores se quedan sin empleo. Que sí cuesta, sí lleva un tiempo, pero hay que hacerlo. Sí, en América Latina el primero fue Chile. Y es un proceso largo, porque para que todas las empresas que producen alimentos los rotulen, y en Uruguay fue el segundo país en América Latina. Pero recientemente hubo un retroceso en el rotulado, se bajó el nivel de exigencia. Se bajó el nivel de exigencia. Entonces, pero también tiene mucho que ver, tú lo decías, el alfajor que nos gusta a todos, la comida de repente rápida que nos gusta a todos. No, tiene que ver también con un tema de educación que viene desde muy chiquito. Desde la escuela. Es algo que se tiene que trabajar. Siendo que es tan difícil ir contra los intereses económicos, hay políticas específicas, se está trabajando, pero en base a la situación que estamos viviendo hoy, que como usted decía, la pandemia ha desencadenado otra realidad. Sí, la situación de hoy la voy a dejar para el final, porque esto de aumento de la incidencia no es por lo que comimos y lo que hicimos en la pandemia, es por lo que pasó hace 10 o 15 años. Entonces, a ver, ha habido una evolución muy importante en el mundo en las recomendaciones y Uruguay ha sido de los países que las ha adoptado. Lo que pasa es que no se adoptan o no se implementan, mejor dicho, se adoptan las resoluciones, las políticas, pero no se implementan de un día para el otro.
Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, todas las políticas en relación a las escuelas, de la alimentación que pueden recibir los niños, lo que se puede ofrecer, lo que no. Ustedes vieron que en general en las escuelas que hay acceso a comprarse algo, eso está regulado. Si se cumple o no, es otro tema, ¿no? Yo también tengo hijos. Ahí ya la miro con el ojo de costado con el tema del cumplimiento. Yo siempre pienso lo mismo. Y se ha comenzado el rotulado de alimentos, pero no todo el mundo los rotula. Y sobre todo tú tocabas un aspecto fundamental, la educación. Va a llevar muchos años educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que sepan que pueden alimentarse con cosas muy ricas, muy sabrosas y saludables. Sí. Es un desafío enorme. Yo no soy nutricionista, no soy política, pero me he informado bien de eso y trabajé en el Programa Nacional de Control del Cáncer y doy fe que varias instituciones, incluida el Ministerio, desarrolló la guía de alimentación saludable. ¿Para qué? Para que los médicos y todo el equipo de salud accediera a esas guías. También desarrolló en su momento ACE, tuvieran acceso a esas guías porque el médico tiene que, para empezar, ocuparse de todos los pacientes, no solo de los que están enfermos, también de los que están presuntamente sanos. El médico, las instituciones de salud se tienen que ocupar y se han ido ocupando de educar y promover que las personas consultemos para saber cómo podemos conservar la salud, ¿verdad? Y en caso de enfermar, que sea detectada la enfermedad en una etapa lo más temprana posible. Entonces, el equipo de salud, médicos, enfermeras, todos, hasta los administrativos, todas las personas que tienen contacto con nosotros, el resto de la población, las personas que están vinculadas a la salud, tienen que poder conocer que existen esas guías, ¿verdad? El equipo de salud, conocer las recomendaciones y brindarlas. Y lo mismo al cuerpo docente, ¿verdad? Que haya un trabajo interinstitucional donde los niños reciban también información, ofertas. Es un proceso, va a llevar muchos años, pero es claro que es una urgencia. Cuando vemos que patologías como el cáncer de mama, que es el más frecuente en la mujer y la principal causa de muerte por cáncer en la mujer en Uruguay, y en el mundo globalmente y en Uruguay todavía es la primera causa, ¿cómo no nos va a preocupar ver que empieza a aumentar la incidencia y que justamente eso está vinculado a la incidencia a los factores de riesgo, no está vinculado a la mamografía? La mamografía lo que ayuda es a detectarlo en una etapa más temprana con menor riesgo de morir por cáncer de mama. ¿Qué riesgos hay justamente cuando se diagnostica un caso? ¿Qué sobrevida hay? ¿Cómo han evolucionado los tratamientos? Y también me gustaría engancharlo a que obviamente es fundamental lo que usted mencionaba, la prevención y el estilo de vida. Tenemos que dar la batalla con la oferta agresiva que hay de cosas ricas para comer, llamativas, fáciles y más baratas. Y resolver meriendas, comidas en los trabajos, en las escuelas, etcétera. Que ahí, bueno, creo que nos terminamos quedando en el discurso, salvo algunos pasos muy importantes como el tema del rotulado. Sí. Pero también conozco, me ha tocado ahora en mi entorno, mujeres menores de 40 años, con vidas sanas, alimentaciones sanas, que les han diagnosticado cáncer de mama con hijos chicos. Tengo varios casos en mi entorno, no quiere decir que tenga valor estadístico, ¿no? Pero también hay otros factores que están ahí jugando. Sí, pero son mucho menos frecuentes. O sea, si vamos a pensar en qué recomendar a la población general, ¿verdad? Tienen razón en todo lo que dicen. Porque incluso la vez pasada cuando yo estuve comentaba lo mismo, ¿no? O sea, alimentarse en forma saludable requiere tener información, educación y recursos. Y tiempo. Todo requiere recursos. Bueno, claro, si tenés recursos puedes hacerte el tiempo también. Porque tenés que tener el espacio para alimentarte en el trabajo, ¿no? Tenés que tener la posibilidad de recibir una alimentación saludable, tenés que saber qué es una alimentación saludable, poder pagarla y poder recibirla, tener un espacio. Todo eso se ha recomendado, pero en todo el mundo cuesta mucho, ¿verdad? Es un tema de educación y también de... Y con los niños ganar una batalla que arranca perdida. Ah, sí, tal cual. Con los caramelitos y todo eso, pero sobre todo, a ver, la población, quienes los cuidamos, padres, abuelos, tíos, ¿verdad? No estamos bien informados y se los compramos, y se los hacemos y se los ofrecemos, ¿no?
Da pena. Cuando uno está informado y ve que se le da a un niño una bolsa así de esas galletitas Oreo, como se llamen, es pavoroso, ¿no? Cuando les podríamos ofrecer algo rico, pero más saludable. Entonces digo, tienen razón en todo. La pandemia, obviamente, no sabemos cuánto va a impactar negativamente, pero va a impactar negativamente. Mira, ayer estuve en el Hospital de Clínicas y se hablaba de un rezago importante y de hecho ahora, la semana que viene, que va a ser la semana del cáncer de mama, va a haber mamografías gratuitas, cualquier mujer puede ir. El rezago lo tenemos medido. Ahí está. ¿Qué cifras de rezago se manejan en cáncer? Desde la Cátedra de Oncología yo presenté un proyecto de investigación en mayo del 2020 y ya tenemos los datos actualizados al 30 de junio del 2021. Y hay un rezago, una reducción de la participación en la mamografía del orden del 40-50% en promedio. Eso va a determinar un aumento en estos meses que vienen ahora de pacientes que se la hacen un año y medio, 2 años después de lo que tocaba, y si desarrollaron cáncer de mama, en algunas de ellas se va a detectar en una etapa más avanzada. Claro. Y eso va a tener un impacto. Pero en realidad las mamografías siguieron realizándose. También estuvo mucho en la persona de tener el miedo de ir a hacer la consulta y por otro lado también me parece importante no dejar pasar la oportunidad para hacer hincapié en a qué debemos estar atentos, porque también es un 1%, pero también los hombres, a qué señales en nuestras mamas que nos digan, bueno, no puedo dejar pasar más tiempo. O sea, las señales son importantes, pero el diagnóstico temprano de mayor impacto es cuando no hay señales. Ajá. Cuando yo creo que no tengo nada, ¿verdad? Claro. Incluso me hago el autoexamen, me siento perfectamente saludable. Pero hay algo que no produce síntomas, ni lo puedo encontrar al autoexamen y tampoco lo va a encontrar el médico en el examen clínico, que es muy pequeñito y que sí lo ve la mamografía. Y ahí, ya lo tengo el cáncer, no gano nada no estudiándome. Ahí es la oportunidad de una detección temprana con un tratamiento menos agresivo y curación. Entonces, lo mejor es no tenerlo. ¿Qué podemos hacer para eso? Los principales factores de riesgo ya los dijimos. Hacer ejercicio regular, caminar, eso. Primero, consultar a nuestro médico de cabecera, porque de acuerdo a la edad y otras patologías que podamos tener, será el ejercicio que podemos hacer, cómo nos tenemos que alimentar, es más o menos general para todo el mundo, saludable, pero el ejercicio es importante que esté adaptado a las condiciones de cada uno de nosotros, pero que lo hagamos, al menos caminar, ¿verdad? 3 horas, 3 veces por semana y si es posible todos los días, algún rato mejor. Entonces, eso por un lado, evitar la obesidad. En las pacientes posmenopáusicas la obesidad es un factor de riesgo importante, aumenta 2 a 3 veces el riesgo de tener cáncer de mama, 2 a 3 veces. Está estudiado, está publicado en todas partes del mundo, es tremendo. Entonces, si sabemos eso, que puede aumentar 2 hasta triplicar nuestro riesgo de tener cáncer de mama a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eso por un lado. Todos conocemos mujeres jóvenes, es verdad. O sea, el cáncer de mama es más frecuente después de los 50 años. El 75-77% de los casos, pero hay un 25% que se da antes. Fundamentalmente a partir de los 40, pero son el menor porcentaje. Y hay casos a los 30 y a los 20 y pico que están asociados a riesgo genético, que son un 5 a 10% de los casos de cáncer de mama en el mundo. Por eso la principal recomendación es consultar a tu médico. Que lo primero que tenés que saber es si tú tenés un riesgo promedio, o sea, no hay un probable riesgo genético. Eso sí aumenta el riesgo 10 o más veces, 20 veces. Y las recomendaciones son totalmente distintas a realizarte una mamografía a partir de los 50 años. Ya nos tenemos que despedir, sí, pero no quisiera dejar de mencionar cuáles son las actividades específicas que se van a estar realizando este año. Hoy mismo hay una actividad en la Explanada Municipal muy importante que participa la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer también. Va a haber una actividad con la comunidad, con la gente. Participa la Intendencia, la Comisión Honoraria. A lo largo de todo el mes se van a desarrollar actividades en el Hospital de Clínicas, actividades con el público en general en los centros de salud, ¿verdad? La mayoría de los centros de salud las están organizando y en la mayoría de ellas participa la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer
la Cátedra de Oncología Clínica y las instituciones que lo organizan. Y es muy importante que podamos participar justamente porque de una forma amena, ¿verdad?, con ejemplos y con recomendaciones, a veces hasta algún tipo de juego que nos eduque, vamos a estar trabajando para ayudar, ¿verdad?, a que nos cuidemos y exijamos. Está muy bien todo lo que es todo lo que pienso yo siempre, fenómeno, los niños tienen que comer saludable, pero ¿qué les ofrecen en las escuelas o qué les ofrecemos en casa? Tenemos que ser menos sedentarios, pero trabajamos muchas horas, estamos siempre sentados, no tenemos una posibilidad de pausa activa, que cuando la tenemos a veces no la elegimos. Bien. Siempre es multifactorial, ¿no? Las políticas públicas pueden estar y nosotros no seguir las recomendaciones. Se requiere más educación, que realmente estemos convencidos y sobre todo que eduquemos bien a nuestros niños, que es allí donde empiezan a ocurrir las cosas, aunque no las veamos. Exacto. ¿Verdad? Doctora, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir durante gracias a ustedes. Por favor. Vamos a seguir durante todo el mes de octubre hablando del cáncer de mama, porque además nos quedan algunos temas pendientes, como el tema de los tratamientos, la sobrevida, qué significa para una mujer cuando enfrenta un diagnóstico de este tipo. Pero cerramos por aquí entonces, por ahora, el tema y la entrevista con la vicepresidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la doctora Lucía Delgado.